Si quieres saber la técnica de cómo hacer yogur casero y además deseas aprender de este que está aquí, estás en el lugar correcto. ¿Cómo les va? Mi nombre es Dietrich Truxes, el Dr. Quesero. Bienvenidos una vez más a otro de mis videos. Y si están aquí por primera vez y quieren aprender a hacer queso o alguno de sus productos relacionados y quieren hacerlos en casa de manera artesanal, los invito a suscribirse a mi canal y darle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Hoy quiero enseñarles a hacer yogur casero y a cómo combinarlo con frutas o al natural. Lo mejor de este yogur es que lo haremos totalmente orgánico, ya que la leche que hemos utilizado proviene de vacas que han sido alimentadas solamente con pasto. Veamos los ingredientes que necesitaremos. 1 litro de leche líquida completa. En este caso, yo estoy utilizando leche completa, pero pueden utilizar la leche que deseen. No tiene que ser orgánica, puede ser leche homogenizada, puede ser leche descremada, en fin, la leche que quieran. También necesitaremos 1/4 de taza de leche completa en polvo. La idea de la leche en polvo es para lograr un yogur más espeso. 1 cucharada de harina de tapioca, pero también pueden utilizar pectina o gelatina sin sabor. Todos estos productos actúan como agentes emulsificantes para lograr una mejor textura. Por allí vi que estaban utilizando capa carragenato, pero no se los recomiendo porque hay estudios científicos hechos en ratones que determinan que ese producto puede ser cancerígeno. Entonces, no se los recomiendo. Por último, necesitarán 2 cucharadas de yogur. En este caso estoy utilizando yogur griego, pero pueden utilizar el yogur que quieran, siempre y cuando sepan qué tipo de cultivo están utilizando dentro del yogur. También pueden utilizar cultivos lácticos de tipo mesofílico o termofílico para quesos o yogur. Si no los consiguen, yo los tengo en mi tienda. Si quieres saber más detalles sobre los cultivos mesofílicos o termofílicos, mira este video. Allí te explico todo bien detallado. Paso número 1, vertimos la leche. Para vertir la leche, cualquier tipo de leche nos sirve. Puede ser leche descremada, puede ser leche homogenizada. Es importante que guardemos la higiene cuando estemos haciendo nuestro queso. Todo nuestro equipo tiene que estar previamente esterilizado y tratar de limpiar lo más que se pueda. Vamos ahora a proceder a mezclar la tapioca con la leche líquida y la leche en polvo. La leche en polvo y la tapioca se utilizan para darle una mejor textura al yogur. Es importante cuando estemos calentando hacerlo a fuego medio para que la leche no se nos pegue en el fondo de la olla o tampoco se nos queme. Paso número 2, calentamiento. Bueno, en el calentamiento vamos a calentar a 180 grados Fahrenheit. Como les dije anteriormente, vamos a calentar en este caso a fuego medio. La idea es que la leche llegue a 180 grados Fahrenheit para que la tapioca y la leche en polvo se integren bien con la leche líquida y cuando se enfríe todo el conjunto podemos lograr un yogur de mejor textura. Paso número 3, enfriamiento y maduración. Una vez alcanzada la temperatura de 180 grados Fahrenheit, vamos a enfriar a 116 grados Fahrenheit, que son aproximadamente como 46 grados centígrados, para que los cultivos se empiecen a reproducir. Previamente tenemos que añadirlos, por supuesto, ¿no? Para hacerlo utilizamos algo muy sencillo, el fregadero de nuestra casa. Colocamos agua fría en el fregadero, tapamos el desagüe y empezamos a revolver. Es importante que estén revolviendo continuamente y estén monitoreando la temperatura para que llegue a 116 grados Fahrenheit, que es nuestra temperatura target. Una vez que llegue a la temperatura, vamos a inocular con los cultivos lácticos. Es importante que revolvamos continuamente hasta que la temperatura baje. Si el agua fría se nos pone caliente, la cambiamos y seguimos el proceso. En este caso, como es una cantidad muy pequeña, no lo hicimos. Porque solamente estamos haciendo 1 litro. Hay que tener cuidado de que no le caiga agua a la leche porque podemos tener allí una contaminación cruzada. Es conveniente que no llenen mucho el lavaplato con agua fría. También pueden colocar agua con hielo para agilizar el proceso. Como ven, estoy chequeando la temperatura del agua. En este caso la temperatura llegó relativamente rápido.
Es muy importante que estemos monitoreando la temperatura y que nuestros termómetros estén previamente calibrados. Para mayores detalles de cómo calibrar el termómetro, miren mi video de calibración en mi canal de YouTube. Ahí ya llegamos a la temperatura target de 116 y vamos a proceder ahora a inocular con yogur griego. El yogur griego tiene cultivos termofílicos, por lo tanto tenemos que calentar en el rango de temperatura de los cultivos termofílicos que están entre 40 y 50 grados centígrados. Nosotros vamos a calentar en este caso a 46 grados centígrados, que son 116 grados Fahrenheit aproximadamente, y vamos a dejar madurando la leche por unas 6 horas. Para madurar la leche la ponemos en un baño de María. En este caso yo utilizo una máquina de hacer yogur o de hacer quesos, que también sirve, y vamos a colocarla por 6 horas para que se madure la leche. Los cultivos se van a alimentar de la lactosa de la leche y van a producir ácido láctico bajando el pH. Tenemos que llegar a un pH específico que se los voy a decir más adelante durante el video. Para yogur el pH es más bajo que para quesos, pero tenemos que monitorear periódicamente el pH para que no se nos pase. Colocamos agua caliente. Como ven, yo utilizo el agua del fregadero porque tengo agua caliente y la temperatura no es muy alta. Es importante estar monitoreando periódicamente la temperatura. Como ven, aquí me bajó de 116 a 80 y tengo que cambiar el agua por nueva agua caliente para que los cultivos lácticos siempre tengan su temperatura óptima de reproducción. En este caso estoy utilizando una tetera, que es mucho más práctico. Colocamos más agua caliente y continuamos el proceso. Pasadas las 6 horas tenemos que chequear la textura y el pH. Como ven, ya la textura la conseguimos. Ahora vamos a monitorear el pH. Nuestro pH target tiene que ser para yogur 4.1 4.0. En este caso vamos a utilizar 4.1 para que no nos quede tan ácido. Lo medimos con un medidor de pH. Si no tienen medidor de pH, yo tengo en mi tienda. Es importante que calibren su medidor de pH antes de tomar la lectura para que obtengan un valor confiable. Para más detalles de cómo calibrar un pHímetro, vean mi video de calibración en mi canal de YouTube. Alcanzado el valor de pH de 4.1, procedemos entonces al refrigerado. Paso número 4, refrigerado. Una vez que tenemos nuestro yogur ya con la acidez necesaria y la textura que estamos buscando, la refrigeramos para luego proceder a mezclarla. Paso número 5, emplatado. Para emplatar simplemente utilizamos fruta, pueden mezclarlo con lo que ustedes quieran. En este caso yo estoy utilizando raspberries. Colocamos en el fondo una capa de raspberries y luego colocamos una capa de yogur ya listo, y como topping otra capa de raspberry. Ustedes pueden utilizar otro tipo de fruta si quieren. En fin, para hacer el yogur ustedes lo pueden mezclar con lo que ustedes deseen. En este caso vamos a hacer 3 tipos de yogur, uno de raspberries, otro de guayaba y otro de frutas tropicales. Aquí estamos haciendo el yogur con raspberry. Pueden mezclarlo también con miel si lo desean, con ciruelas pasas, dátiles. La imaginación es el límite. El segundo yogur lo estamos haciendo con guayaba. Y por último, nuestro último yogur lo estamos haciendo con frutas tropicales. Colocamos la capa de frutas tropicales en el fondo, luego nuevamente otra capa de yogur y como topping una capa de frutas tropicales también. Para su próximo yogur pueden guardar 2 o 3 cucharadas de yogur del que ya hicieron y ese les va a servir para su siguiente batch. Cuando el yogur deje de trabajar por efectos de la acidez, porque cada vez se va a hacer más ácido, pueden utilizar un nuevo paquete de yogur o pueden inocular nuevamente con cultivos termofílicos o mesofílicos. También para espesar, en vez de utilizar leche en polvo, pueden utilizar algunas cucharadas de yogur, pero tengan en cuenta que el yogur que compran en el supermercado puede tener aditivos, por lo tanto yo les sugeriría que utilizaran más bien el leche en polvo. Si el yogur no queda totalmente firme, probablemente se debe a varias razones. Puede ser que el yogur esté vencido,
También puede ser porque la leche fue calentada demasiado y los cultivos se murieron, que la leche tenga antibióticos, que la olla tenga residuos de detergente, que la temperatura haya sido muy baja, en fin. Tienen que ir descartando variables para verificar qué fue lo que pasó en el caso de que no las haya cuajado el yogur. Si usan leche cruda, si tienes alguna sugerencia o alguna pregunta en relación a cómo preparar yogur casero, por favor, comenta aquí abajo. Si quieres saber la técnica básica para aprender a hacer quesos, mira este video. Allí te explico todo el proceso paso a paso. Y si ya tienes experiencia haciendo quesos artesanales o cualquier otro tipo de productos lácteos y tienes alguna experiencia que quieras compartir con nosotros, solo házmelo saber con tu comentario. Gracias por verme y nos vemos en el próximo video.